hay universidades que ya terminan ahora, terminamos ahora a finales de mayo. Así que, bueno, aprovechemos nosotros. Entonces, dijimos también que íbamos a hablar de cuáles son las calidades del conciliador, cuáles son las obligaciones antes, en y después, y cómo se escoge a un conciliador. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar a hablar? ¿Quién quiere contar? Ustedes saben que este es un espacio de encuentro en que nos contamos saberes y eso. Entonces, a ver, ¿quién quiere bueno, vamos con Rosana de pronto. Después de Rosana puedo hablar yo, por favor. Muy bien. Rosana. Ok, buenas tardes. ¿Cómo está, Rosana? Bien, gracias a Dios, doctora, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, entonces voy a hacer como especie una introducción y luego Huete que siga, ¿te parece? Yo también. Muy bien. Sí, me parece, es que yo más que todo tenía una pregunta dentro del mismo tema de conciliación laboral, así que dale, no hay problema. Bueno, muy bien. Bueno, ok. Muy bien. Bueno, ya sabemos que la conciliación, bueno, dentro de lo que leí, estaba leyendo sobre conciliación y sobre transacción en materia laboral. Ambos son más autocompositivos, ya eso se sabe. Entonces, aclarando pues que, la conciliación es cuando dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero que debería ser neutral y calificado, que es el conciliador. Y la transacción, por su parte, es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Laboralmente la transacción es válida en los asuntos de trabajo, salvo cuando se trate de los derechos que son ciertos y que son indiscutibles. Y la conciliación en materia laboral tiene fuerza de cosa juzgada, o sea, la misma obligatoriedad que tendría una sentencia judicial. Entonces, dentro de la conciliación laboral no se puede no se puede realizar conciliación sobre temas relacionados con el estado civil de las personas. Esto lo dispone el artículo 2473 del Código Civil. Ni recaer tampoco sobre un litigio que ya se haya terminado, porque dice el artículo 2478 del Código Civil de que entonces ese acuerdo al que se ha llegado queda completamente nulo, puesto que ya existió un litigio anterior. Ni tampoco desconocer derechos que son ciertos e indiscutibles. Entonces, como ya dije... Esperemos un momentito, espere. Yo sé que usted le dijo juiciosa, qué bueno, pero es necesario aclarar algo antes de que siga. ¿Alguien tiene algo que aclarar de lo que ella ha dicho? ¿O les ha parecido correcto? Pues es correcto, pero ¿les ha parecido bien todo lo que ha dicho o tienen alguna cosita que objetar ahí? No sé, doctora, hasta donde he escuchado me parece que concuerda, ¿no? Bien. Con la realidad. ¿Quién más? Aquí somos autocríticos y críticos y todo eso para poder que nos queden los temas muy bien vistos. Lo que pasa es que ella estaba hablando de los derechos, del derecho civil, o sea, de derechos que no se pueden transigir en derecho civil, los derechos personalísimos. Entonces, ojo, porque si hablamos de derecho civil, pues ¿para qué vamos a hablar de derecho civil por ahora si no estamos viendo conciliación en civil? Y porque los derechos personalísimos realmente pertenecen al derecho civil. Entonces, ¿para qué vamos a hablar? Está bien, o sea, está bien que hablemos de ellos, pero no dentro del tema de la conciliación en materia laboral, porque nos vamos a enredar. Entonces, muy bien, ella va muy bien, pero sí que dejemos claro que cuando ella hace como un paréntesis, nosotros nos imaginamos que lo que hizo fue como un paréntesis, para hablar de derechos personalísimos que no están dentro de la rama del derecho laboral. Entonces, ahora sí, siga tranquilita. Esa era la aclaración que teníamos que hacer. Los que quieran hablar, cuando alguien hable, que piensen que pueden pues aportar algo o que quieren
de pronto hacer algo, enfatizar en algo, hacer alguna corrección, es válido porque nosotros lo que estamos haciendo es construyendo saberes juntos. Así que tranquilos, no se preocupen, se nota que leyeron, así que tranquilos, dele pues. Siga pues, dele. Siga, mi niña, siga. Bueno, bueno, ya dije que no se pueden desconocer derechos que sean ciertos e indiscutibles. Muy bien. Entonces, la conciliación produce efecto de cosa juzgada y mérito ejecutivo, que es algo en lo que... Una pregunta. ¿Cuáles son entonces los derechos ciertos e indiscutibles? Los derechos personalísimos, lo que en materia laboral, los... Bueno, ya dijimos que en materia laboral no existen derechos personalísimos. Materia laboral. Que de lo que habla Yo quiero comentar algo. La legislación, sí, de lo que habla la legislación laboral es de derechos ciertos e indiscutibles. Y eso de indiscutibles, póngalo entre comillas, porque no es que sean indiscutibles. Dele. ¿Quién va? Sigan. Yo quería aclarar algo. Sí, Cuando hablan de derechos ciertos y irrenunciables en materia laboral, hacen referencia como al salario, a las primas, a las horas extra, las vacaciones, las cesantías y ese tipo de cosas, a la seguridad social, pero no hacen referencia en materia laboral a lo personalísimo. Muy bien, es cierto, claro que sí, es cierto. Pero hay otro detalle de los derechos ciertos e irrenunciables, y es la capacidad probatoria que ellos tengan. De ahí se derivan que sean ciertos e irrenunciables o que sean inciertos y negociables, si mal no estoy. Y esto va de acuerdo a la capacidad probatoria que estos tengan, y por lo general se derivan principalmente de un contrato. Muy bien, muy bien. Entonces yo creo que nos faltó hacer como el preámbulo. Si nosotros vamos a hablar de derecho civil, pues tenemos que decir qué es el derecho civil. Si vamos a hablar del derecho laboral, pues debemos decir qué hay en el derecho laboral, qué regula. Les aconsejo que por sistematicidad, por hacerlo de manera rigurosa, entonces vamos a hacer eso. ¿Qué saben ustedes? O sea, porque está muy bien lo que están diciendo, pero entonces lo estamos diciendo sin saber como lo primero. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos y qué hay en el derecho laboral que a nosotros como abogados nos interese? Entonces, ¿quién leyó algo de qué regula el derecho laboral? Yo pensé que íbamos a empezar por eso pues la relación entre trabajador y empleado. Muy bien. ¿Y qué clase de trabajadores y qué clase de empleadores? ¿Qué clase de empleado y empleador? Trabajador y empleado y empleador. ¿Quiénes son ellos? Entonces, digamos como una definición del contrato laboral. Contrato laboral es construyanla tranquilos. Ustedes ya saben que es un contrato. Creo que nosotros en algún momento dijimos que un contrato es un acuerdo entre dos. Es un acuerdo de voluntad, exacto. Bien. De voluntad entre particulares. Pues entre particulares y Estado, porque no se les olvide que la ley 80, cuando veamos la contratación administrativa, y la ley 1170 del 2007, creo, vamos a ver la contratación administrativa y vamos a ver que también se celebran contratos de los particulares con el Estado y de instituciones estatales también. Entonces, no necesariamente en el derecho nacional, en el derecho internacional se celebran contratos. Y efectivamente, un contrato es un acuerdo de voluntades que crea, modifica, extingue, transforma obligaciones. Eso es como un concepto más amplio. Sí. Doctora, en materia laboral, el contrato se basa en la obligación a la que se compromete un trabajador para ejecutar una obra o un acto, y el empleador se obliga a pagar esta obra o acto que realiza el trabajador. Eso es cierto. Entonces, el derecho laboral regula las relaciones entre
una persona natural, y otra persona natural o jurídica. El trabajador siempre será una persona natural. En los contratos de trabajo, lo que pasa es que el derecho laboral está dividido en 3. Y ahí, en el derecho laboral, ustedes decían, esta niña decía ahorita, que en el derecho laboral hay conciliación y hay transacción. También hay arbitraje en el derecho laboral. Y ahorita miramos por qué. Porque es que el derecho laboral está dividido en 3 ramas. El derecho laboral individual, derecho laboral colectivo y seguridad social, que ella lo dijo muy bien. Entonces, en el derecho laboral individual está el contrato de trabajo entre un patrono y un trabajador, que es persona natural siempre. El trabajador siempre será una persona natural en el contrato de trabajo. Pero el patrono puede ser o una persona natural o una persona jurídica. La pelada del servicio de la casa de ustedes ven que es una persona natural, tiene que serlo. Pero la mamá de ustedes es una persona natural también, o el papá, o quien la contrata, o la abuela es una persona natural. En cambio, todos los contratos que ustedes ya como abogados, o de pronto ahora vayan a celebrar con un patrono, muy seguramente lo serán con una persona jurídica. Creo que eso lo vimos nosotros cuando vimos la escritura de la norma, que dijimos que hay personas jurídicas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, de derecho público y de derecho privado. Entonces, de ahí devienen unas relaciones laborales muy amplias. No solamente el contrato de trabajo, sino contratos de prestación de servicios. Ustedes miran los concejales cómo pelean por las OPS. Son contratos. Esos son contratos, una modalidad de contratos de trabajo. Claro que se llaman contratos de prestación de servicios. Y hay elementos que no tienen, pero es muy importante que ustedes empiecen a diferenciar desde ahora que el patrono puede ser o una persona natural o jurídica de derecho público, derecho privado, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Eso es absolutamente fundamental para que miremos cómo es posible o no, cómo se abre paso o no la conciliación, la transacción y el arbitraje. Entonces dijimos, derecho laboral, individual, contrato de trabajo, patrono y trabajador, patrono, persona natural o jurídica, trabajador, persona siempre natural. En el derecho laboral colectivo están las relaciones entre patronos y trabajadores sindicalizados. Ahí estaría la convención colectiva y el pacto colectivo, que ustedes lo deben haber visto en derecho constitucional. Entonces, eso es supremamente importante porque ahí hay un arbitraje. En el derecho laboral colectivo, hay un más que se utiliza, que es el arbitraje. A propósito de arbitraje en materia de derecho laboral, leamos la sentencia C-330 del 2012. La podemos leer, pues no para la próxima, sino no para el lunes, sino para el otro jueves. Entonces, además nosotros debemos, nosotros dijimos que había 2 sentencias en las que la Corte había decidido sobre la inexequibilidad de la conciliación en materia laboral. Dijimos que era la sentencia C-160 del 93 y C-863 del 2001, creo. Ahorita ratificamos, pero la C-160 y la C-863. Entonces, esas sentencias, ojo, esas sentencias no son tan cortas, pero es para que miremos estas 2 sentencias, pero solamente en la parte resolutiva, donde en la ratio decidendi, donde la Corte dice por qué la conciliación en laboral no debe ser un requisito de procedibilidad. Eso es lo que nos interesa para la próxima clase, de la 160 y de la 893. Entonces, yo dije 893, es 893 creo que es del 2001. Y la C-160 del 93 o del 99. Entonces, esas 2 sentencias, junto con la C-330 del 2012,
las vamos a analizar el próximo, dentro de 8 días, para que ustedes definitivamente sepan qué ha pasado con la conciliación en materia laboral que estaba desde la Ley 23 de 1991. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es también... Sí. Complete la idea y yo le pregunto algo de cuáles son las sentencias. Vale. Entonces, ¿qué les decía? Entonces, el derecho laboral individual, contrato de trabajo. De hecho, ustedes en la universidad lo ven separado. Ustedes ven un semestre de derecho laboral individual, otro semestre de derecho laboral colectivo, otro semestre seguridad social. Entonces, la otra rama del derecho laboral es la seguridad social. Entonces, en el derecho laboral colectivo, ya les quedó claro, las relaciones entre un patrono y unos trabajadores o sindicalizados o no sindicalizados. Entonces, por eso les recordé que ustedes deben haber visto eso en derecho constitucional, porque eso se llama pacto colectivo o convención colectiva que está en la Constitución, creo que como un DES. Entonces, si es un DES, debe estar como del 42 hasta el 70 y pico. Ahorita miramos en dónde está. Y la otra rama del derecho laboral es la seguridad social. Y en la seguridad social están las pensiones, está la salud y están las ARL. Las pensiones, que seguramente sus papás estarán pues como en ese camino, la salud, que de pronto ustedes están protegidos con la salud que tienen sus papás en las empresas, porque esa es una obligación muy importante de los empresarios y de los empleadores en general. Y están las ARL, que son las administradoras de riesgos laborales. Eso es absolutamente fundamental para que de ahí sigamos con lo que ustedes ya están hablando. Yo pensé que de pronto ustedes iban a partir de eso, porque cada vez que vamos a hablar de derecho comercial, del derecho civil, del derecho administrativo, vamos a decir que regulan esas ramas para poder saber por qué la ley ha previsto algunas maneras de solucionar esos conflictos que son más expeditas que otras. Por ejemplo, el arbitraje en materia laboral colectiva es muy expedito y es necesario. Entonces, no vi como quien dijo... Doctora, quisiera hablar sobre los conciliadores laborales. Doctora, yo le iba a preguntar. ¿Quién había? Ah, bueno, Juan. ¿Quién iba a preguntar? Yo, Gerardo, doctora. Ah, bueno, dele, Gerardo. Bueno, de dos cositas. Primero, que por favor, si me podrá repetir el orden de la sentencia. La primera es la 330 del 2012 y las otras dos, ¿cuáles serían? La C-160, creo que es del 93. Espérenme, ya leí. C-160. 160 del 99. No es del 93, sino del 99. Y la C893, esa sí es del 2001. C893 del 2001. Bueno, doctora, muchas gracias. Y otra cosita, que yo aquí veo que hay dos principios de la conciliación laboral, que es de la gratuidad y el de la confidencialidad. Con respecto al de la confidencialidad sí lo entiendo bien, pero de gratuidad no lo entiendo bien. Obviamente se resalta que debe ser pues gratis, sí, pero en ese sentido no entiendo en qué manera, doctora, porque aquí dice que la Corte declara inexigibilidad del receso del requisito de procedibilidad pues de los costos que tendrá que sufragar el trabajador en un eventual trámite conciliatorio, es decir, que el trabajador no tiene que pagar por el proceso, no entiendo ese punto. Conciliador no, la parte no tiene que pagar. Quien paga por los procesos son las partes, son los sujetos procesales, es el demandante o el demandado, el accionante o el accionado, el denunciante o el denunciado. El que no hay costo. En materia laboral.
En materia laboral, o sea, ahí se hace la salvedad. Gratuidad, muy bien, Gerardo. Lo que pasa es que la gratuidad, nosotros habíamos dicho que la gratuidad es un principio general de acceso a la justicia, que está en la ley 270. ¿Se acuerdan que ustedes lo leyeron? Que yo les dije que leyeran en la ley 270 los principios, que lo vimos como en las primeras clases. En las primeras clases virtuales vimos esos principios que vimos que estaban en la ley 270 que fue la ley 270 es la ley de administración de justicia. Entonces, en esa ley están esos principios de gratuidad, mayor confidencialidad, de mayor diligencia, de mayor agilidad, de reconocimiento de los derechos fundamentales, de alternatividad, de derecho de defensa. Entonces, eso está en la ley 270, que nosotros ya leímos eso, que yo les dije, la ley 270 es extremadamente larga, porque la ley 270 es el desarrollo del artículo 116 de la Constitución, que lo analizamos bien en la clase pasada. Entonces, como es de ese artículo que es todo largo, pues entonces sencillamente hay muchos principios de la posibilidad de probar, la libertad probatoria. Entonces, esos principios están en la ley 270, que yo les dije que como era tan larga, leyeran solamente la primera parte, y eso ya lo discutimos en las primeras clases virtuales. Entonces, listo. Entonces, pero sí es muy importante que usted haya hablado de los principios, porque en el artículo 53 de la Constitución Política, ahí están los principios constitucionales del derecho laboral. De eso es que tenemos que hablar hoy. Entonces, eso es supremamente importante, porque nosotros vimos, ustedes vieron el triángulo, que el derecho es norma, que el derecho es valor y que el derecho es hecho. Entonces, que lo más importante de una norma en última instancia es que ustedes sean capaces de determinar cuáles son los principios, cuáles son los valores que guiaron al legislador para crear esa norma. Y son todos esos que están en el artículo 53. Pero los fundamentos constitucionales del derecho laboral están en el 25, 26, 27 y 53, esencialmente en esos. Esos serían principios constitucionales del derecho laboral, que debíamos partir de esos, porque es imprescindible que miremos cuáles son los fundamentos de cualquier cosa que nosotros vayamos a discutir en derecho. Listo, sigan entonces. Doctora, yo quería comentar algo sobre los conciliadores laborales. Sí. Básicamente, los conciliadores laborales es un garante del acuerdo que se ha hecho ya. Muy bien. Y a mismo tiene obligación de velar que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles y los derechos mínimos e intransigibles de los trabajadores. Muy bien, muy bien. Lo mismo, pero también tiene que velar también los derechos fundamentales del empleador. Claro que sí, de las dos. Porque esto se afirma, o sea, y esto se hace con la firma que avalan los dos en el acuerdo. Y esto se ha consagrado en el artículo 66 de la ley 446 de 1998. Muy bien. Junto a esto, los derechos ciertos e indiscutibles se encuentran en la sentencia 3251 del 17 de febrero de 2009 de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y hay otras posteriores, muy bien, muy bien. Ahora sí, siga esta niña que estaba hablando que siga con lo de la conciliación. Ustedes sigan, pues, ya quedó claro cómo está dividido el derecho laboral, y que hoy vamos a hablar del derecho laboral individual. Listo, entonces ya estaban diciendo que ese principio que ella dijo está ahí en el artículo 53. Siga pues entonces.
A ver, Roxana, se fue. Te voy a decir, Ujú. Muy ¿por bien. dónde, qué cosa? Ay, seguir con lo que estaba hablando. Lo que pasa es Con lo de la conciliación. bien, lo que pasa es que no podemos dejar pasar esas cosas porque es necesario que ustedes tengan absolutamente claro eso, porque cuando lleguen a laboral, ustedes ya van a tener los fundamentos. Bien, sí. Dele, Roxana. Ok, entonces, bueno, hay asuntos que obviamente son conciliables en materia laboral, que como ya dije, son las cosas que son transigibles, discutibles y desistibles, pero hay cosas que obviamente no se pueden conciliar, como ya lo explicaron, cosas que el legislador ha prohibido de manera expresa su renuncia, como bien dijeron en el caso del salario. Tampoco derechos que hayan sido... Roxana, yo quiero que le critiquen a Roxana cualquiera. Roxana, disculpa, pero le pedimos disculpas, pero mejor que sea así para que nos quede muy claro el tema. Roxana dice cosas que no se pueden renunciar, que ya no me quedó, ya no me acuerdo, pero en todo caso digo que no se pueden renunciar, que no se pueden conciliar. ¿Cuál es la aclaración que nosotros dijimos ahí respecto de eso, de conciliar, de renunciar, de transigir? Eso de transigir y renunciar está en el artículo 53 de la Constitución que acabamos de ver. Entonces, Roxana, o dígalo usted misma, ¿cuál es la diferencia entre conciliar y renunciar? O cualquiera otro. ¿Qué habíamos dicho nosotros de eso? Stacy, ¿por qué se fue? ¿No? ¿Por qué no le dijo la palabra o qué? Dele, sigan. No, doctora, Ok, en la conciliación... bueno. seguramente fue porque se fue la señal. Sí, así. Ay, gracias. Bien. Sigamos entonces. La idea de la conciliación no es que ninguna de las personas renuncien a sus derechos, sino que traten de solucionar sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado. Muy bien, muy bien. Entonces dijimos que nosotros, ustedes que están tan chiquitos, que se iban a sacar de la cabeza que la conciliación podía relacionarse en última instancia con renuncia. No, porque ustedes mismos acaban de decir que hay derechos en materia laboral que son irrenunciables. Entonces, y ustedes mismos dijeron, creo que fue Rosana también o cualquiera otro, entonces que dijimos que hay derechos en materia laboral que son ciertos e indiscutibles. ¿Cuáles son los irrenunciables? Esos que ustedes dijeron, los ciertos e indiscutibles. Entonces, como ustedes saben que en derecho laboral hay derechos que son ciertos e indiscutibles, que ese indiscutible les dije que lo pusieran entre paréntesis, porque no es que no se puedan discutir, sí se pueden discutir, o sea, se puede hablar de ellos en una conciliación. Lo que no se puede renunciar. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en materia laboral, porque cuando, por ejemplo, ustedes van a trabajar en el ministerio o van a ser jueces laborales, entonces deben saber que las partes, el patrono y el trabajador se sientan y llegan a un acuerdo respecto de lo que sí se podía renunciar y respecto de lo que no se podía renunciar. Entonces, sáquense de la cabeza, que a algunos profesores les encanta meterle a los muchachos eso, sáquense de la cabeza que una conciliación tiene que llevar una renuncia. No, porque si ya nos dijeron que hay derechos laborales que son ciertos e indiscutibles y que no se pueden renunciar, entonces ustedes ya saben qué clase de conciliadores van a hacer, qué clase de conciliación van a permitir que las partes hagan. Eso es absolutamente fundamental. Entonces, ahora repítanme, que yo los oía a ustedes hablando ahora, ¿cuáles son los derechos ciertos e indiscutibles de un trabajador? Que creo que ya dijeron salario, sigan con los otros. El derecho a condiciones dignas y justas. Muy bien, muy bien. Ese principio creo que está en el artículo 25.
Sí, Muy el bien. derecho a la sindicalización, a la Bien. huelga, Muy a la bien. igualdad y a la negociación colectiva. Son como los que tengo presente ahora. Muy bien, eso sí está muy bien, pero miren que divídanlos ustedes, ella nos los dijo juntos, pero divídanlos ustedes que algunos están en el derecho laboral colectivo y otros son del derecho laboral individual. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles otros? Estabilidad en el Los empleo. que yo estaba diciendo. Muy bien. Muy, ¿sí? Estabilidad en el empleo. Estabilidad en el empleo. ¿Qué más? No recuerdo otros más, doctor. No, porque ya los demás lo han... No, no los han dicho, faltan muchos que están en el artículo 53. Una remuneración que sea proporcional a la cantidad y la... Muy bien. Salario mínimo vital y Doctor. móvil. Doctora, Mínimo eso quiere decirte que se aclara de que no ningún trabajador se le puede pagar por debajo del mínimo vital. para nada. Salvo que tenga un horario, por ejemplo, que trabaje media jornada, porque la jornada laboral es 8 horas semanales, 8 horas diarias, 48 horas semanales, salvo que se distribuyan como en jornadas más largas, pero en 3 semanas no pueden pasar de las 48 horas. Muy bien, es cierto. Cierto. Sigan. ¿Qué más? La seguridad social, Muy sí, también. bien, muy bien. La seguridad social. La capacitación. La capacitación, muy bien. Si ustedes llegan a una empresa y resulta que es la primera vez que van a trabajar, la empresa los tiene que capacitar. Bien, ¿qué más? El descanso necesario. Muy bien, el descanso. El La calidad descanso. del trabajo. La Protección a la igualdad. maternidad. Muy bien, Brisa, la igualdad de todos en el trabajo, pero no se les olvide que la misma Constitución, en ese artículo que estamos viendo, en el 53, igualdad en el trabajo, pero que el salario es proporcional a la cantidad y a la calidad. No le pueden pagar en la empresa lo mismo a ustedes como abogados que lo que le pagan a la señora que hace el aseo. Sin demeritar a la señora que hace el aseo, pues ella trabaja y todo eso, pero a ella le van a pagar mucho menos. Y al que cuida los árboles, al jardinero, y al que hace los mandados, a todas las personas que no realizan esa labor intelectual que llevan a cabo ustedes, los contadores públicos, los ingenieros, pues muy seguramente a ellos les van a pagar menos. Por eso es que la Constitución, eso es con fundamento de la Constitución que dice que a trabajo igual, salario igual, pero que el salario debe ser proporcional a la cantidad y a la calidad. Entonces, ustedes que se matan ahí, que piensan cómo contestar una demanda, cómo hacer el contrato y todo eso, pues a ustedes por supuesto que les van a pagar más, mucho más. Bueno, ¿qué más? Doctora, ¿y las licencias cuando son de maternidad, por ejemplo? Muy bien, la protección a la maternidad, muy bien. Y de la maternidad también, Coría, ¿verdad? Con la nueva ley a los papás que les dan Sí, el tiempo también para... claro que sí, la licencia de maternidad. Muy bien, muy bien. Sigan. Profesora, la protección especial a la mujer, a la maternidad y al Muy bien. Muy bien. La protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. y a los Profe, el adiestramiento y el descanso necesario también. Claro que sí, adiestramiento y descanso. Muy bien. El pago oportuno y el reajuste de las pensiones legales periódicamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Doctora, Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Muy bien. Ustedes miran, entonces esos no son irrenunciables. Si nos están diciendo que tienen capacidad para transigir es porque no son ciertos e indiscutibles. Solo, ojo con lo indiscutible. No le pueden ir a decir a nadie que hay derechos en materia laboral que son indiscutibles. Todos se pueden discutir. Lo que pasa es que no se pueden renunciar. Bien. Profe, yo en la lectura encontré algo respecto a eso en los derechos ciertos e indiscutibles, donde dice que es posible conciliar
cuando existe una circunstancia que impide su nacimiento o exigibilidad, cuando los hechos no son claros, cuando la norma que lo consagra es ambigua o admite varias interpretaciones, y cuando el nacimiento del derecho está supeditado al cumplimiento de un plazo o condición. O sea, tiene ciertos términos para que se pueda defender dicho. Muy bien. Lo que pasa es que se acuerdan cuando veíamos derecho objetivo y derecho sustantivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo y derecho procesal. Entonces yo, si presento una demanda y no aporto las pruebas, que ahora ya ustedes lo dijeron muy bien, entonces si no aporto las pruebas, pues el juez no puede decir, no, es que entonces negocie sobre lo que usted está diciendo. No, si usted no tiene pruebas, si usted no tiene certeza como trabajador de qué fue lo que realmente contrató, de qué fue lo que realmente usted hizo dentro de la empresa, de cuáles son sus derechos, o si sus derechos, como dice ella, están sometidos a un plazo o a una condición, si no se ha cumplido esa condición o ese plazo, pues por supuesto que yo no puedo reclamar los derechos todavía, porque están supeditados al cumplimiento de esa condición y ese plazo. Muy bien, ¿qué más? Saquen del artículo 53 los que faltan. Acuérdense que les dije 25, 26, 27 y 53. Esos son Profesora, también habla de que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Muy bien. Sigamos. También dice que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Muy bien. Libertad, dignidad, igualdad. ¿Qué más? En el artículo 53, ¿qué más hay ahí? ¿Quién de ustedes leyó cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? Los elementos para que exista contrato de trabajo. Doctora, horario, no, un horario. Esas son como condiciones del contrato. Pero para que haya contrato de trabajo, para que pueda, Doctora, no sería lo siguiente: la prestación personal de servicio, la continuidad de subordinación, la retribución o remuneración de servicio. Muy bien. La prestación personal, la continuada subordinación o dependencia. Hagan un triangulito, si están tomando notas, hagan un triangulito. En ese triangulito le ponen contrato de trabajo, los elementos para que exista, los elementos de la existencia de un contrato de trabajo son la prestación personal, muy bien que lo dijo. Prestación personal significa que como el trabajador es una persona natural, que dijimos ahora, entonces él mismo es el que tiene que prestar el servicio personal. No puede delegar en nadie esa prestación. Eso no pasa en los contratos de prestación de servicios, pero en el contrato laboral sí. Entonces, prestación personal, que es el trabajo que se compromete a hacer el trabajador. Continuada subordinación. Continuada, muy bien. Continuada es continua, la permanente subordinación o dependencia. Eso significa... Doctora, eso básicamente es la que define la existencia o no de un contrato de trabajo, ¿no? Los tres son imprescindibles para que haya contrato de trabajo. No puede faltar uno, porque entonces podría ser un contrato de prestación de servicios o un contrato de obra. Entonces, los tres son imprescindibles. Entonces, la subordinación o dependencia significa, o sea, se traduce en la posibilidad que tienen los patronos de darle órdenes a uno. Vea, doctor, a usted le toca atender estos procesos en la empresa. Doctor, me hace el favor y nos hace este contrato. Doctor, doctora, nos hace el favor y nos asesora en este tema. Entonces, eso es supremamente fundamental, que uno esté bajo las órdenes y subordinación. No es por debajo del patrono, no, pero sí, uno sí tiene. De hecho, la empleada del servicio doméstico de la casa de ustedes no es que viva como una esclava, es que tiene que
si la mamá le dice, no, es que hoy vamos a hacer sancocho, no, es que mañana hacemos pollo, no, es que yo no sé, no, es que le toca planchar hoy, es que entonces no, es que ya, ay, pero aquí me tienen como una esclava. No, está subordinada y obedece las órdenes que le da quien le paga el salario, que es el otro elemento de la esencia del contrato de trabajo. Muy bien. Como usted decía que el empleador está facultado pues para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, la norma también rescata que todo esto debe ir sin que afecte pues el honor ni la dignidad de los derechos humanos del trabajador de acuerdo a normas internacionales del trabajo o la legislación pues, muy bien, claro que sí. No se les olvide que los derechos laborales son desarrollos de normas internacionales, de tratados, de convenios internacionales, por ejemplo, los convenios de la OIT, que son obligatorios en Colombia, y ahorita hablaron del trabajo de los menores de edad. En Colombia no pueden trabajar los menores de 15 años, entonces un menor de 15 años ustedes no lo van a llevar a una audiencia de conciliación, porque ustedes saben que los menores de 15 años no pueden trabajar sin la autorización de sus papás. Bueno, no, de pronto no sabía. Entonces, ¿a quién tienen que llevar a la conciliación? Pues los papás. Aunque el pelado era el que prestaba el servicio, quienes deben ir a la audiencia de conciliación, que son los que tienen capacidad para representar al menor y fueron los que tenían capacidad para celebrar el contrato, entonces son ellos los que van a la audiencia de conciliación. Eso es un tratado internacional. Entonces en los tratados internacionales hay muchas normas que obligan a que en la legislación colombiana se hayan implementado todas esas normas en beneficio de todos y cada uno de los trabajadores colombianos. Muy bien. ¿Qué más? Doctora, la retribución remuneración, que no la explicó, es un elemento donde se hace un contrato bilateral y oneroso, donde por un servicio que se preste hay una remuneración, o sea, un pago. Muy bien, Luis. Entonces, ¿pero qué pasa? Que depende del contrato que sea. Entonces es o un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. Los dos tienen remuneración. Lo que pasa es que la remuneración en el contrato de trabajo se llama salario. Oye, todas esas OPS que tienen los corruptos, esos concejales, diputados, senadores, representantes, todos esos contratos que ellos tienen, OPS, en esos contratos no hay salario. Lo que hay es una contraprestación por los servicios que prestan, porque esa no es una subordinación, porque esa no es una prestación personal. De hecho, todos esos que tienen OPS, es posible que manden a otra persona allá que les haga las cosas, o que las hacen y le ponen a otra persona que las haga, y las llevan ellos allá como si fueran de hecho, como si ellos la hubieran hecho, porque ahí no hay prestación personal. No hay horario fijo. Muy bien, claro que sí. En el contrato de prestación de servicios puede no pactarse un horario, porque cuando se pacta un horario, se aplica un principio que está ahí en el artículo 53, que dice que los contratos de trabajo son contratos realidad. Está ahí en el artículo 53 de la Constitución Política. Que un contrato de trabajo sea un contrato realidad significa que si, por ejemplo, a uno de esos bandidos que tienen OPS en la alcaldía, en la gobernación y todo eso, entonces le dicen, no, usted tiene una OPS, pero le toca venir a las 8 y salir a las 12. Y va dos horas a almorzar y entonces vuelve a empezar a las 2 y sale a las 6. Ese contrato, como le dieron esa orden de cumplir con esa jornada laboral que es propia del contrato laboral, entonces va a quedar convertido en un contrato laboral. Eso es muy importante y ese principio está ahí en el artículo 53, que dice que independientemente de si, por ejemplo, un contrato escrito, los contratos de trabajo se pueden celebrar verbalmente o por escrito. Entonces, resulta que lo celebraron por escrito y en el contrato escrito lo llamaron OPS. Entonces, en un OPS no hay subordinación, no hay, pues, le dicen que debe hacer algunas labores,
pero lo que le pagan no es un salario, es una contraprestación por esos servicios que él presta, porque eso es un contrato de prestación de servicios. Entonces resulta que, le repito, le pusieron una jornada. Entonces lo convirtieron en un contrato de trabajo. Aunque en el contrato escrito diga que es de prestación de servicios o que es de obra, ese contrato se convirtió en un contrato laboral. Les voy a poner otro ejemplo para que les quede claro. Supongan ustedes que sus papás contratan a un señor para que haga un segundo y un tercer piso en la casa de ustedes. Les dice, señor, y ustedes hacen el contrato de prestación de obra. Ustedes celebran el contrato de obra. Entonces, en el contrato de obra dice, el contratista se compromete a construir, a fortalecer los soportes de la casa y va a construir un segundo y un tercer piso hasta completamente terminado. Pero resulta que el papá de ustedes llega y le pasa un escritico y le dice, no, usted tiene que venir es a las 8 de la mañana e irse a las 12 a almorzar y volver a las 2 e irse a las 6. Y usted va a tener solamente 2 horas para almorzar. Entonces, ¿en qué lo están convirtiendo? En un trabajador. Están convirtiendo eso, que era un contrato de obra, en un contrato laboral. ¿Por qué? Porque le pusieron una jornada que no tienen los contratos de prestación de servicios o no tienen los contratos de obra, porque en los contratos de prestación de servicios basta que el servicio se preste en el horario que el prestador escoja. Eso es supremamente fundamental y ustedes miran que es la misma Constitución la que lo trae en el artículo 53. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Doctora, qué pena, ¿podría repetir que se me fue la luz y quedé sin wifi y tuve que conectarme? Ah, bueno, tranquilo. Entonces, repetir lo del contrato de... Bueno, que los contratos laborales son modalidades del contrato laboral. Contrato de trabajo, que es el que tiene salario, prestación personal y subordinación. Pero también hay contratos de obra y hay contratos de prestación de servicios. En el contrato de prestación de servicios y en el contrato de obra no hay subordinación, sino que lo que se compromete a hacer la otra persona es hacer ese servicio, a prestar ese servicio. ¿En cuál jornada? Pues en la que él diga. Si le dicen, vea, usted tiene que prestar estos servicios, revisar los contratos de la alcaldía, de la gobernación, de la DIAN, de no sé dónde, de donde tenga su OPS. Y él va y revisa los contratos y dice que está bien y que está mal y rinde un informe y lo hace 2 veces en la semana o lo hace 3 veces en la semana y un día por la mañana y el otro día por la tarde. Eso es un contrato de prestación de servicios o un contrato de obra. Ahí no hay subordinación porque él se lleva el trabajo para la casa y allá la esposa de ustedes, que son los esposos o las esposas, les ayudan. Entonces ya, él lleva su trabajito allá y le pagan de pronto mensualmente. Ahí no hay subordinación, ni hay jornada laboral, ni hay salario, hay contraprestación, sí, porque eso se lo van a pagar. Entonces, en los contratos de trabajo sí existen esos 3 elementos: prestación personal, salario y subordinación. La subordinación implica que el horario al trabajador se lo pone el patrón, no se lo pone el mismo trabajador, porque en los contratos de prestación de servicios y de obra, el trabajador es autónomo. Y ya les dije, puede ir a prestar su servicio a la hora que él quiera. Y hay días en que no va y se da 3 o 4 días sin ir, y después va y lleva lo que hizo. Eso es supremamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, doctora, que el único... Sí. ¿Dele? Doctora, o sea, que el único requisito es que se cumpla con la función en el horario establecido. O sea, que en la fecha establecida, por ejemplo, contrato de 6 meses y le dan unas labores, mientras que lo complementen de los 6 meses, sea como todo cumplido. Muy bien. Además, doctora,
Yo he escuchado que esa pregunta es recurrente En las pruebas AOE. no, y también en los preparatorios penales. Muy bien. De laboral, perdón. De laboral. Claro que sí. Si ustedes aspiran a trabajar en un juzgado laboral y a trabajar y a meterse en la carrera judicial, tienen que tener muy claro eso. Porque ahí faltan los elementos para que se constituya. Pero ya les dije, es posible que ese contrato quede convertido, porque ustedes miran que la Constitución dice que los contratos de trabajo son contratos realidad. O sea, es lo que pruebe. ¿Se acuerdan que esta niña al principio, Rosana, empezó a hablar de lo que pueda probar? Creo que fue Rosana o no sé, no me acuerdo. Entonces, lo que pueda probar el trabajador. Entonces, si el trabajador llega y le muestra a ustedes, que son los jueces, le muestra el contrato. Vea, señor juez, a mí me hicieron esta OPS o me hicieron este contrato de obra, pero resulta que mire los correos que me mandaba mi jefe, me decía, usted llegó a las 8:10, usted tiene que estar aquí de las 8 a las 12, de las 2 a las 6, usted tiene que estar en todas las reuniones del departamento jurídico de tal institución. Entonces le van poniendo como cargas que solamente se las ponen a los contratos, solamente los ponen al trabajador que tiene un contrato laboral. Entonces, convirtieron el contrato de prestación de servicios en un contrato laboral. Y pasa eso, pero no pasa lo contrario. Un contrato de prestación de servicios o de obra puede terminar convertido en un contrato laboral, pero un contrato laboral no termina convertido en un contrato de prestación de servicios o de obra. Y eso por otro principio que está ahí en el artículo 53, que se llama el principio de la favorabilidad. Ustedes recuerden el principio de la favorabilidad en materia penal. Doctora, ¿favorabilidad en qué sentido? ¿El indubio pro reo? O sea que... Bien, la presunción de inocencia puede ser, o ¿qué otro? El principio de la favorabilidad, que el trabajador puede escoger la norma más favorable, que en materia penal, si yo, por ejemplo, cometí un delito y la pena para ese delito era 15 años, resulta que yo cometí el delito siendo la pena 15, pero resulta que hacen una reforma a esa norma y dicen, no, en este delito ya no van a haber 15 años, sino 9 años. Entonces yo que estoy siendo juzgada, yo que estoy siendo, estoy detenida, entonces yo le digo al juez, señor juez, o ustedes como abogados míos le dirán al juez, señor juez, no le vaya a aplicar la pena, favorézcala, ella echa mano del principio de la favorabilidad, no le ponga la pena más grave que sería la de cuando cometió el delito, sino que como ahora hay una norma nueva que dice que son apenas 9 años, entonces aplíquele conforme al principio de la favorabilidad, aplíquele la nueva ley que dice que para ese delito son solamente 9 años. Eso es principio de la favorabilidad en derecho penal. Doctora, disculpe, usted habla sobre el artículo 29 de la Constitución, ¿cierto? Muy bien, sí, de esos principios que ustedes lo vieron cuando vieron constitucional. Muy bien, ¿cierto? Entonces, el principio de la favorabilidad en materia laboral se aplica para favorecer ¿a quién? Pues a la parte más débil, al trabajador. Entonces, ¿qué dice la norma? Que allá se llama indubio pro reo y aquí se llama indubio pro operario. ¿Qué significa? Que todas las dudas que tenga un juez al momento de, ustedes como jueces laborales, al momento de fallar un proceso laboral, las deben resolver en favor del trabajador. Eso es absolutamente fundamental en derecho laboral. ¿Está claro? Sí, doctora. Completamente. Doctora, una pregunta. Lo que pasa es que yo trabajo precisamente por prestación de servicio. Con la gobernación, qué casualidad. Entonces, sí, yo tengo poco más de 2 años y medio trabajando allá. ¿Cómo? Lo convirtieron en empleado. ¿Cómo? Lo convirtieron en empleado. ¿O no? Imagínense, allá se incumple todo. Uno a su horario, pero obviamente que no
que no dice no, tú, el empleador no lo pone, sino que dice colóquenlo ustedes. ¿Hay subordinación? No. Sí, no, o sea, en la práctica hay subordinación. Ah, muy bien. Esos son los contratos que se convierten en contratos. Eso es un contrato realidad. Lo convierten en trabajador, lo convierten en empleado. Exacto, entonces... Si usted tiene una jornada, si llegan y le dicen, tiene que venir a la reunión, enseguida tiene que estar aquí, mañana, usted siempre entra a las 8, pero mañana tenemos una reunión a las 7 de la mañana. Y usted es un prestador de servicios. A usted no tienen por qué hacerle eso, pero si ya se lo hicieron, usted no diga nada, no diga absolutamente nada. A usted ya lo convirtieron en un empleado de la alcaldía. Entonces usted ya no tiene un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral. El día que tenga algún conflicto con ellos, usted ya sabe cómo defenderse. Vale, el tema sería listo, pero ¿qué tipo de conflicto? Porque la idea sería por lo menos que me pasen a provisional, donde ya podría tener todas las prestaciones, claro, que como OPS no tiene uno, porque uno no tiene ni vacaciones, ni nada, no son los tiene prima. derechos ciertos, muy bien que esté hablando de eso. Esos son los derechos ciertos e indiscutibles. Repita lo que usted no tiene. No tengo primas, no tengo vacaciones, no tengo... usted paga su seguridad social. Claro, cada mes, y si no lo hago, no me paguen. A usted no le dan cesantía. Para a nada. usted le dan primas, que ya a sus papás ya les van a dar casi prima ahora, con esta situación tan difícil, quién sabe, pero de todas maneras, ya casi le dan prima. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene eso, que son derechos ciertos e indiscutibles, pero el día que usted logre probar que ahí había subordinación, que ahí le pagaban y que eso se asimilaba a un salario, aunque usted tenía que pasar cuentas de prestación de servicios y anexar la seguridad social, usted no era un empleado, usted no era un prestador de servicios, sino que usted era un empleado común y corriente, que de hecho lo dejaban cuidando la oficina, que de hecho lo pusieron de jefe de la oficina a determinado tiempo. Entonces, que aunque lo convirtieran en un empleado, no le cambiaron la modalidad del contrato, sino que le estuvieron violando sus derechos durante mucho tiempo. Entonces, el juez le va a reconocer a usted, conforme al principio de la favorabilidad, que ahí lo que había era un contrato realidad. Entonces, que le deben pagar lo que no le pagaron durante tanto tiempo. Eso que él dice es supremamente importante, porque él estaba hablando de derechos ciertos e indiscutibles, que están en el contrato de trabajo, pero no en los contratos de prestación de servicios ni de obra. Espero que eso lo tengan claro, porque de ahí podrán negociar o no. Entonces, derechos ciertos e indiscutibles, salario, que allá es contraprestación, allá no se llama salario. Prestaciones sociales, que es lo que él acaba de decir, prestaciones sociales. Prima de servicios, que es un mes de salario anual. Cesantías, que es otro mes de salario anual. Intereses de cesantías, que es el 12% anual. Auxilio de transporte. Uniformes, que solamente se le pagan a los que ganen menos de 2 salarios mínimos. El uniforme y el auxilio de transporte solamente se le paga a los trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos. Entonces, ¿qué son esos? Derechos ciertos e indiscutibles. Indiscutibles, otra vez entre paréntesis, no son indiscutibles. Si a él se logra probar que él era un contrato de trabajo, ¿qué le tienen que reconocer? Todas las prestaciones, prima, cesantías, intereses de cesantías, si ganaba menos de 2 salarios mínimos, entonces los uniformes, el auxilio de transporte,
la seguridad social, que ya estas niñas lo dijeron muy bien. Entonces, la seguridad social, es que no le pagaban seguridad social, sino que lo obligaban a pagar a él la seguridad social. Esos son derechos ciertos e indiscutibles. Eso es absolutamente fundamental que ustedes lo tengan claro, porque eso no se puede negociar. No, negociar sí. Conciliar. Renunciar. Conciliar sí. Renunciar. Doctora, una última pregunta. A nosotros también nos obligan a pagar un impuesto de 200.000 pesos. Eso también lo que lo puede... de la estampilla. Claro, la estampilla. Ajá. Eso, que después se lo reconozcan. ¿Cómo? Eso que después se lo reconozcan. Ah, listo. Pues usted Doctora, no como mucho, una pregunta. Sí, claro, Laura. O sea, en este caso concreto, como lo mencionaba Esteban, me inquieta entonces saber qué tipo de evidencias se considerarían suficientes para que él en algún momento pueda decir, no, en realidad no está por OPS, sino como por contrato. O sea, dada toda esa cantidad de información que él proporcionó, ¿cuál sería una evidencia que le garantice a él? Los testigos influirían mucho en eso. Por ejemplo, yo quisiera, bueno, nosotros tenemos que hacer informes. Por todo lo que nosotros hacemos informes. Y en varios, obviamente en todos los informes queda, por ejemplo, con el tema del COVID, nosotros estamos haciendo turnos de 12 horas cada 4 días. Y también, bueno, hacemos reuniones virtuales con municipios, etcétera. Entonces, en esos informes, precisamente, no anexa el cronograma, sí, de las veces que fue a trabajar. Exacto. Y también, bueno, mi jefe, bueno, aunque es el supervisor del contrato, él dice, mándame esto, mándame lo otro, están las imágenes de WhatsApp. Creo que eso también entra como material probatorio, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿verdad? Lo que dice nuestra compañera Marta, ¿qué otro material puede servir para probar, doctora, esa lesión? Doctora. Pero por internet. Gerardo, tu papá no trabaja también con la gobernación. Sí, es que yo iba a comentar algo parecido, pero con él y con una persona conocida. Pero la doctora como que se le vuela la señal, no sé, más o menos qué fue lo que pasó. De eso parece porque... O se le fue la luz, vale. La mayoría de barrios se está yendo. Electricaría cae. Y eso que no empezó a llover, que caigan las 3 gotitas. No, ya llovió. Ya llovió. Acá no llovió todavía. Ya llovió. Acá llovió ya. Oigan, muchachos, bacano. Para nada, por acá no llovió todavía. Muchachos, para decirles que en estos casos se influyen bastante los testigos que argumentan que la persona sí cumplía un horario laboral, porque yo conozco unas personas que demandaron al antiguo Seguro Social, que ahora es con pensiones, que estas sí cumplían un horario laboral, y pues antes de cerrarse la empresa, ellas hicieron una demanda contra el Seguro Social cuando era como se llamaba antes, y pues estas tuvieron más de 100 casos. Entonces, sí, Ana María, los testigos son relevantes, pero más en este tipo de casos. Entonces, más que todo... ¿Cuántos años tiene tu papá trabajando con la Gober? Como 4, pero yo estoy hablando más que todo de un conocido que estuvo 20 años en el seguro y tenía trabajo de prestación de servicios, pero le hacían cumplir horario. Entonces el Seguro Social le tuvo que remunerar todo ese tipo de sueldos, de las primas que no se le pagaron, de las cesantías, entre todo eso. Y ahora quebró la empresa, y pues la verdad es que por cada día que no le pagan en la demanda hay una moratoria, y eso sigue aumentando, pero ya llega más de 4 años que no le sueltan la demanda porque según no hay plata. Entonces, esa es la grave situación. Mire,
yo tengo varios compañeros que tienen más de, bueno, uno que tiene 20 años y otros que tienen hasta 15. Entonces, compa, hay que unirse y cuando salgamos vamos a demandar. Es arriesgado, pero se puede. Pero ya cuando la empresa ya la cierran como así como seguro social, ya es muy complicado. Ya la liquidan, ya es súper complicado. Exacto, cuando la liquidan. A mí me surge la inquietud es que, por ejemplo, bueno, lo de los testigos es clave, pero... Hola. Ay, no, qué pereza. Hola, doctora. No sé qué pasó. Sí, se me fue como que se cortó la luz un momentico y ahí mismo me sacó. Entonces, bueno, entonces tratemos de seguir con el tema. A ver, estábamos diciendo que cuáles eran los derechos ciertos e indiscutibles, ¿cierto? O estaba hablando, ¿quién estaba hablando? Muchachos. Estábamos analizando el caso de Esteban, bueno, de Esteban, como la de Esteban, doctora, donde se tiene una modalidad por OPS. Ah, sí, estábamos hablando de las pruebas. Exacto, las pruebas. Y yo preguntaba que en el caso de que los testigos que existen, pero que de pronto no quieran, qué tipo de pruebas se pueden emplear en ese caso. No. Creo que ustedes muy inteligentemente lo dijeron desde el principio. Lo más importante, acordémonos que nosotros veíamos que los principios dicen lo que no se prueba no existe, dame la prueba, yo te doy el derecho, no hay decisión judicial sin pruebas, ni administrativa sin pruebas. Pero en Colombia hay libertad probatoria. Entonces la libertad probatoria consiste, ustedes mismos lo acaban de decir, si yo tengo unos testigos, ojo, cuando un testigo no quiere ir a rendir el testimonio, ustedes como abogados le pueden decir al juez que lo conduzca con un policía. Entonces a la gente le da miedo eso. Ah, no, que es que yo no quiero, porque uno a veces desiste como de llamarlos a testimoniar, es porque ellos dicen, no, me van a perseguir, me van a no sé qué. Entonces, cuando es el juez el que dice, tráigalo por las malas, pues, para que rinda el testimonio. Entonces, no es que la gente pueda decir, voy, lo rindo. Voluntariamente pueden ir, pero si no van y ese testigo ustedes consideran que es supremamente importante, pues entonces él debe ir, y si no va por las buenas, pues que vaya por las malas. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, libertad probatoria, ¿qué significa? Que los testigos sí son muy importantes, pero lo que dice Esteban, todos los correos que me mande mi jefe, todos los correos que yo le mando, todos los informes que le mando, todas las reuniones de mí, todas esas pruebas, mira, nos reunimos en tal día, nos reunimos a tal hora, entonces todas esas citaciones, todo lo que ustedes quieran, entonces son documentales, testimoniales, y hay una prueba supremamente importante que se llama interrogatorio de parte. La diferencia entre testimonio e interrogatorio de parte es que los testimonios son de terceros y el interrogatorio es de la parte demandante o de la demandada, o del denunciante o del demandado, o del accionante o el accionado. Entonces, los interrogatorios se llaman de parte porque son las partes procesales. Entonces, allá en esa prueba es supremamente... En estos días les pongo, creo que yo no sé si yo les mandé la diapositiva de las preguntas inteligentes que ustedes deben hacer. Es que el juez es supremo, el juez es supremo orientador del proceso. Pregúntele a esa parte, pregúntele, ¿y qué clase de relación tenía usted con este muchacho? ¿Y él a qué hora llegaba? Pero entonces él llegaba temprano. Ah, no, él sí llegaba temprano, pero cuando quería. ¿Y este correo que usted le mandó, por qué? ¿Y este otro que le mandó? Entonces los interrogatorios de parte son supremamente importantes, junto con las pruebas, junto con los testimonios, junto con pruebas documentales que usted tiene, el contrato que usted tiene, de pronto tiene lo de los bancos donde le consignaban la plata, usted de pronto tiene los pagos que usted ha hecho de la estampilla, entonces usted tiene muchas pruebas, ahí existe libertad, entonces no se preocupen. Lo que pasa es que cuando uno está chiquito como ustedes, uno dice, ay no, pero ¿y entonces eso cómo se puede probar? De cualquier manera, existiendo libertad probatoria, existen muchas posibilidades para los abogados, para nosotros los abogados, de probar
que ahí había un contrato de trabajo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, señor. Sí, doctora. Bueno, entonces tratemos de tienen clase enseguida, ¿cierto? Sí, doctora, ya. Listo. Entonces terminamos en la próxima, así porque ya se han ido muchos. Entonces creyeron que, bueno, como se me dañó, entonces de pronto creyeron y se fueron muchos, pero en todo caso, entonces hacemos como las conclusiones en la próxima clase, pero no se les olvide los derechos ciertos e indiscutibles, el salario, las prestaciones sociales, la seguridad social, los descansos, las vacaciones, las protecciones, todas esas que ustedes dijeron, la jornada, todos esos son derechos ciertos e indiscutibles. Por fuera de la jornada laboral, una persona tiene derecho a que le paguen horas extras. Entonces eso es muy importante que sepamos en la próxima clase cuáles derechos son transigibles y cuáles derechos son irrenunciables. Entonces, listo, váyanse para clase y hablamos en la próxima. Y si tienen... Chao, lindos, que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctora.